Buenas noches, profesora. Este es el trabajo que vamos a realizar en el día de hoy para cumplir con la actividad número 8. Eh, Profesora Diana, pues ya con su colaboración y su venia para poderle presentar este trabajo, ya que me he presentado ciertas dificultades para haberlo hecho anteriormente. Entonces, va a ser una explicación de lo que es el análisis del, del trabajo de la actividad 8. Entonces, para realizar este trabajo, vamos a tomar como referencia una empresa que se llama Innovar Salud S.A., que lo vamos a utilizar como con ciertos conceptos que ya habíamos trabajado y los vamos a ahondar. Entonces, Innovar Salud S.A. es una empresa prestadora de salud, una IPS. Entonces, vamos a empezar con un concepto muy básico que es el concepto de trabajo. Según el artículo 5 del Código del Sustantivo del Trabajo, es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra. Que una persona natural haga cualquier funcionalidad siempre que efectúe una ejecución de un contrato de trabajo bajo una contratación. Eh, Como dijimos, empresa prestadora de salud, presta servicios integrales de salud a domicilio. El área de cobertura es en Colombia. Una empresa conformada por sociedades simplificadas SAS. Entonces vamos a... La empresa Innovar Salud es una empresa que presta servicios integrales de salud domiciliaria dirigidos a cuidar y proteger necesidades de salud de los pacientes. Desarrolla programas de salud integral conformados por profesionales de diversas disciplinas y se contrata personal que tenga que ver con el área de salud en diferentes áreas funcionales de la disciplina. Podemos decir que se realiza una recopilación de elementos relevantes para la elaboración de un contrato de trabajo. Entonces nos vamos a ahondar en entender el manejo de la información que se plasma en el contrato de trabajo de acuerdo a la ley del artículo 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice el artículo 22, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda, mediante remuneración. Básico eso, remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador. O sea, la persona que va a ser contratada se denomina trabajador. Y quien lo recibe va a ser empleador. Con cualquier uso de su forma de remuneración. Modalidades del contrato. Entonces tenemos que en el artículo 37 habla de forma. Eso tiene relación que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez se requiere una forma especial. No requiere una forma especial, salvo una disposición expresa en el contrato. En contrario, el artículo 38, contrato verbal, cuando se contrata sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos. O sea, tiene que haber un acuerdo entre
las dos partes. Uno, la índole del trabajador, índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse. Dos, la cuantía y la forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea o destajo u otra cualquiera. Y los periodos que regulen su pago. La duración del contrato también tiene que estar estipulada. Las modalidades de contrato. Eso está en el capítulo cuarto, que se refiere en la modalidad de contrato. Entonces, sé que el artículo 39, contrato escrito, el contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean interesados, destinando uno para cada uno de ellos. Está exento de impuestos el papel sellado con timbre nacional, debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas de las partes que acuerden libremente, las siguientes: la identificación, el domicilio, las partes, el lugar y la fecha de celebración, el lugar donde se haya contratado al trabajador y donde haya de prestar los servicios, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración y la forma y periodos de pago. La estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación, alimentación por parte del salario y la duración del contrato, el desahucio y la terminación del contrato. Entonces tiene que estar contenido en el contrato escrito. También tenemos una parte que es formal, que es una especie de formato ya debidamente identificado por las empresas, con ciertas características particulares de cada empresa, pero por lo general todas tienen su misma conformación. Tiene que tener datos de la empresa, el nombre del trabajador, los trabajos, la ciudad, el salario y todo esto que hablamos anteriormente. Análisis del contrato laboral. Contrato laboral, objeto del contrato. El empleado se obliga a colocar toda su capacidad de trabajo en el desempeño de las funciones propias del cargo. En este caso específico, este contrato que estamos analizando es terapeuta de acompañamiento en las labores anexas. Dice que para este contrato no prestar servicios ni directa ni indirectamente a otros empleadores ni trabajo por cuenta propia. Guardar reservas sobre los derechos, sobre los hechos y documentos de la empresa. Una reserva que exigen las empresas cuando se está haciendo ciertos trabajos especializados. O en fin, prestar los servicios generales a los clientes de la compañía como lo establece las normas especiales de atención al público, en este caso por la EPS, por la empresa. Se obliga a ejecutar este contrato en la sede que sea asignada, ¿no? Eso ya es de uso y manejo del empleador. Verla en cumplimiento riguroso y la reglamentación de seguridad, de industria y salud y el trabajo. O sea, tiene que tener conocimiento del reglamento de seguridad industrial y todos los mecanismos de salud en el trabajo. La duración del contrato en este caso dice que es un contrato de carácter indefinido, un periodo de prueba, generalmente es de 2 meses. Bueno, eso ya está en mutuo acuerdo de cómo se puede hacer este tipo de actividad. Periodo de prueba dice que por consiguiente cualquiera de las partes puede darlo por terminado en cualquier momento y sin aviso, sin causa de pago de indemnización. Bueno, sigamos viendo
El artículo 45 hace énfasis en la duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la relación entre la hora de la labor determinada, por tiempo definido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. El artículo 46 habla de contrato a término fijo. Entonces, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito. Su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Perdón. ¿Cómo se trata este tema? Uno, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. O sea que tiene que haber un aviso, un preaviso. 2. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Hay un parágrafo especial que dice, en los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán el derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Esa es una salvedad que está dispuesta para que se respeten los derechos del trabajador. El artículo 47 nos habla de la duración indefinida. ¿Eso qué quiere decir? El contrato de trabajo definido. Primero, el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por el de la obra, por la naturaleza de la labor contratada. O se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contratado por término indefinido. 2. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron el origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrón no lo reemplace. O sea, toca hacer un preaviso. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. O sea, hay unas salvedades que hacen que se obligue a que tenga que el trabajador informar de su abandono de su tarea. No es que coge y se vaya. Artículo 49. Prórroga. Salvo la estipulación en contrario, el contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno se entiende prorrogado en las mismas condiciones por los periodos iguales, es decir, de 6 en 6 meses. Por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono con su consentimiento expreso o tácito después de la expiración del plazo presuntivo. La prórroga o plazo fijo del contrato celebrado por tiempo determinado debe constar por escrito, pero si extinguió
pero si extinguido el plazo inicial, inicialmente estipulado, el trabajador continuare prestando sus servicios al patrono con su consentimiento o expreso tácito de él, el contrato vencido se considerará por este solo hecho, prorrogado por los periodos de 6 a 6 meses. O sea que si el patrón lo está utilizando al empleado con su consentimiento y no le ha informado de su contrato, automáticamente se prorroga por el tiempo de 6 meses. Eso es lo que básicamente quiere decir. Bueno, ya tenemos la actividad 8 tiene que ver con un tema de análisis de estabilidad laboral y temas de contractuales. Entonces vamos a hablar un poquito del artículo 51, que es la suspensión. Dice así, muy sencillo, el contrato de trabajo se suspende por varias razones. Tenemos que por fuerza mayor o caso fortuito, temporalmente impedida su ejecución. 2. Por la muerte o la inhabilidad del empleador, cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otra independiente de voluntad del empleador, mediante autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto, el empleador debe informar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Eso se aplica mucho ahorita en el tema del COVID. Creo que muchas empresas están en suspensión de actividades y el ministerio ha dado varias suspensiones por este tema. Sustracción de materia por pérdida de ventas, por cierre temporal, por X o Y motivo de la pandemia. 4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. 5. Por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar. En este caso, el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajo hasta por 30 días después de terminado el servicio militar. Entonces, dentro de este término, el trabajador se reincorporaba a sus tareas normales. 6. Por detención preventiva del trabajador por arresto correccional que no exceda de 8 días, por cuya causa no justifique la extinción del contrato. O sea, por problemas judiciales pueden tener problemas. Por huelga declarada en forma prevista en la ley. Vamos a hablar del capítulo 6, que es la terminación del contrato de trabajo. Artículo 61, terminación del contrato. El contrato de trabajo termina ¿cuándo? Por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, bueno, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o cláusula definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutorial, por decisión unilateral en los casos del artículo 7 del decreto ley 2351 del 65, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Se abandonó de puesto, algo así.
El artículo 62 habla de la terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. Tenemos de dos formas. Una por parte del empleador, que se subdivide en uno por haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su ambición y tendientes a obtener un provecho indebido. Dos, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contratadas contra el empleador, sus miembros de familia, las personas directivo y los compañeros de trabajo. Tres, todo acto grave de violencia, injuria, malos tratamientos que incurriera el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia, representantes, socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. También es causa de determinación de contrato por justa causa. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. Y todo materia prima y todo grave y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Quinto, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. Eso también es. Ahora, seguimos. Sexto, cualquier violación grave de la obligación o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con el artículo 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, por cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Séptimo, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto o el resto correccional que exceda en 8 días o un tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente para la misma para justicia la extinción del contrato. El que el trabajador revele secretos técnicos, comerciales, conoce asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. Noveno, deficiente rendimiento en el trabajo, en las relaciones de capacitación del trabajador, con un rendimiento por medio de labores análogas, como no ser recogido en plazos razonables, a pesar del requerimiento que tiene el empleador. Décimo, la sistemática inejecución sin razón válida por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas y profilácticas o curativas prescritas por médicos del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. La ineptitud del trabajador para realizar una labor encomendada. Y 14, el reconocimiento al trabajo de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Esas son las causales de terminación del contrato por justa causa. Bueno, ahora tenemos otra que es... bueno, hay otro par de terminaciones de contrato por justa causa. La enfermedad contagiosa o crónica que el trabajador tenga de carácter profesional,
así como cualquier otra enfermedad o lesión que incapacite el trabajo cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Esa es muy especial y es muy conocida. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino el vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones de indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. En los casos de los numerales 9 y 15, este artículo para terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de 15 días. Con terminación del contrato con justa causa por parte del trabajador. O sea, el trabajador también puede terminar el contrato con justa causa. Entonces, haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. 2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador y los miembros de su familia, dentro y fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, con el consentimiento y la tolerancia de éste. 3. Cualquier acto que el empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito en contra de sus convicciones políticas o religiosas. 4. Toda circunstancia que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar. Quinto, todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en prestación del servicio. Sexto, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Séptimo, la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se haya contratado. Octavo, cualquier violación grave de las obligaciones o provisiones que incumben al empleador, de acuerdo con el artículo 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, cualquier falta grave calificada como tal en el pacto de convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Bueno, entonces eso es por parte del trabajador. Bueno, aquí seguimos un análisis corto con nuestro contrato de trabajo. Dice que el artículo 27 habla de una remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Para esta labor de este contrato, la remuneración salarial se acuerda de acuerdo al artículo 132 Código Sustantivo del Trabajo, en la cual se pagará por mes vencido valor de 2.500.000 para el propio lugar de trabajo. Pagos extralegales, salariales, estipulados en el anexo de pagos laborales. Eso es una condición entre el empleado, el patrono y empleado. Beneficios no salariales, parte se acuerdan beneficios habituales, ocasionales como alimentación, vestuario, primas legales, de Navidad, incentivos, bonos, bonificaciones ocasionales. Confidencialidad, entonces ya el contrato entra en unos temas ya más de control de las actividades por parte de los trabajadores, unos puntos especiales para que se cumplan por parte del trabajador y del empleador. Bueno, vamos a hacer un resumen pequeñito. El artículo 23 son elementos esenciales. Para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B,
continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculte a este para exigir un cumplimiento de órdenes a cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo que dure la contratación. C. Un salario como retribución del servicio. Son como elementos esenciales. Eh, Análisis del contrato. Artículo 24. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Eso ya lo sabemos. 26. Se habla de artículo de coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado exclusividad del servicio a favor de uno solo. Artículo 27. Remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. En contrapacto cumple. El contrato pactado cumple con el tema salarial acordado por la persona involucrada. El artículo 28 se menciona la utilidad y pérdidas. El trabajador puede participar en las utilidades y beneficios del empleador, pero nunca asumir riesgos o pérdidas. Bueno, eso ya es. Bueno, creo que ese es un resumen corto de lo que queremos expresar con el tema de la estabilidad laboral. Creo que voy a anexar una pequeña entrevista con una funcionaria para que nos explique el tema de su tema laboral, cómo se encuentra y cómo ella ve desde su punto de trabajo esta actividad. Vamos a hacer el video. Permítame.